Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuando con el programa, ya casi finalizando la 13ª semana, el ministerio de la pasión del Hijo de Dios, sacrificio supremo de Jesús, rechazado y crucificado. Después de este tema general de todo este tiempo que hemos estado estudiando, hoy nos toca ver el tema La cruz de Jesús, un bosquejo de sus escarnios y eventos. Mis amados hermanos, quiero decirles que la muerte de Jesús en la cruz es el evento más fenomenal de toda la historia de la humanidad. La salvación para el hombre fue otorgada a través de la muerte de Jesús en una cruz y ahora el hombre puede vivir confiando en una vida eterna. Entonces, por eso podemos leer a través de las Escrituras, a través de la Biblia, todo el escarnio, la burla que padeció por nuestra desobediencia, que padeció por cada uno de nuestros pecados. Para ello, quiero invitarlo a que veamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 16 al 41. Es una lectura muy larga, pero la vamos a hacer. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. Verso 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Verso 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Verso 28. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Verso 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y preparando una esponja de vinagre y poniéndole en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando nosotros leemos este pasaje, mis amados hermanos, podemos comprender muchas cosas. Primero, un rey en aquellos días usaba una bata de color púrpura y una corona dorada de hojas,
o de oro en forma de hojas. Pero aquí el trapo púrpura y la corona de espinas era una burla, era una mofa de esta práctica real. También era una capa, o tal vez era una capa militar, escarlata, un trapo desgastado, descolorido, el que le pusieron, pero con el suficiente color para sugerir que era púrpura real. Ellos doblaban la rodilla delante de él, pero únicamente es para burlarse. Ellos le saludan con el clamor: salve el rey de los judíos. Pero es hecho con desdén. ¿Hubo alguna vez alguna aflicción como la de nuestro Señor Jesús? Mis amados hermanos, mis amadas hermanas del grupo Edificados en la Palabra, quiero decirles que cuando nosotros leemos en el verso 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, es precisamente lo que les decía, es una mofa de la costumbre de aquel tiempo o de aquella práctica real en aquella temporada, en aquella época, cuando los reyes se vestían de púrpura y usaban una corona de hojas de dorada. Entonces, también cuando nosotros vemos que le saludaban, dice que era común saludar al emperador romano con el clamor: salve al César. Estos escarnecedores tergiversaron esto, diciendo: salve el rey de los judíos. Y entonces esto nos trae a colación o nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 27, verso 29, cuando dice: se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: viva el rey de los judíos. Parece ser que los soldados, mis amados hermanos, le golpearon con una caña para que tomara, para que la tuviera en la mano, como si fuera un cetro real. Luego le tomaron su mano y le golpeaban en la cabeza con la caña, añadiendo un insulto aún mayor a todas las injurias en contra de Jesús. Se postraban de rodillas. Era un acto estandarizado de reverencia para cualquier rey. En lugar de darle un beso normal como se le daba al rey, lo escupían. Y eso es algo que realmente, les decía yo, es una mofa, es una burla. Dice el texto que leíamos que fue llevado a ese lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y el verso 20 precisamente dice que lo sacaron para sacrificarle o para crucificarle. ¿Por qué sucede esto? Porque después de que son flagelados, o eran flagelados los condenados, se les obligaba a que fueran crucificados y había que desfilar públicamente, conducidos por el centurión a caballo y un heraldo que va delante de ellos gritando cuál es el crimen del condenado. Esta era una manera romana de publicar una crucifixión. Era para infundir temor en el pueblo y hacer obedecer al imperio romano. Entonces, entre tanto que Jesús era conducido para ser crucificado, él va como cualquier otra víctima, forzado a llevar la cruz de madera, de la cual él sería colgado. Pero déjeme le explico esta parte. El peso total de la cruz era más o menos de 136 kilos. Normalmente la víctima la llevaba. Cuando la víctima cargaba esa cruz, amados hermanos, usualmente se le desnudaba y sus manos eran amarradas al madero. Era la costumbre de los romanos hacer que el criminal condenado cargara la cruz, pero en el caso de Jesús, como ya estaba muy débil para cargarla, ellos prefirieron mantenerlo con vida hasta que fuera crucificado, porque una crucifixión pública era buena publicidad para ellos como romanos. Entonces, Jesús cayó bajo el peso de la cruz y ningún romano podía ayudarle a cargarla. El centurión tenía el derecho de obligar a un judío para que le ayudara a cargar la cruz, pero el tal ultraje podía conducir a un motín o un escándalo. Y entonces la mejor solución que encontró era hacer que un extraño cargara la cruz. Y para eso aparece un extranjero llamado Simón de Cirene, que lo tomaron para que le ayudara. Simón de Cirene es un africano para que él llevara la cruz. Verso 23 dice:
y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Amados hermanos, esa mezcla de vino con mirra era como una droga para entumecer el dolor. Pero Jesús elige no enfrentar su agonía de la cruz con una mente, elige enfrentar la cruz, esa agonía, con una mente clara y sin medicamento. Aquí la pregunta sería, ¿fue por algún amor al sufrimiento el cual él rechazó la copa de vino? No. Cristo no tenía amor por el sufrimiento. Él tenía amor por las almas, pero él no dio la espalda al sufrimiento. Entonces, ¿por qué sufre? Sufre por dos razones. Porque este sufrimiento hasta lo máximo era necesario para completar la expiación de toda la humanidad. Y porque este sufrimiento hasta lo máximo era necesario para perfeccionar su carácter como sumo sacerdote misericordioso, el cual tiene para dar compasión a las almas que han atravesado por las peores miserias, y entonces él pueda socorrer a aquellos que son tentados. Cuando hablamos de la crucifixión de Jesús y nos vamos entonces al Salmo 22, verso 18, podemos ver que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amados hermanos, los condenados eran crucificados desnudos. Sin embargo, la susceptibilidad judía dictaba que un hombre no debía ser ejecutado públicamente completamente desnudo. Y a los hombres que eran condenados a ser apedreados se les permitía tener un taparrabo. Entonces, ¿por qué se hacía también? Porque la espalda de la víctima era abierta primeramente mediante todos los azotes que recibía. Luego, la sangre seca era rasgada otra vez cuando las ropas de la víctima le eran arrancadas para desnudarlo. Y cuando estaba Jesús ya echado en el suelo para fijar sus manos en el madero, las heridas volvían a abrirse y eran contaminadas con tierra. Entonces, cuando el crucificado ya está colgando de la cruz, cada aliento, cada respiración, cada momento que respira, hace que las dolorosas heridas de la espalda rocen con la dura madera. Eso sufrió Jesús por ti y por mí. Y el título que le escribieron a él, dice el rey de los judíos, según el verso 26, estas palabras estaban diseñadas para transmitir un insulto sutil. Estaban diseñadas porque las pretensiones, para ir en contra o demostrar que las pretensiones judías y burlarse de todos los intentos de afirmar la soberanía de un territorio subyugado. Mis amados hermanos, este mensaje del letrero primero levantó las esperanzas del ladrón que se arrepintió. Él pudo haber razonado: si su nombre es Jesús, entonces Él es el Salvador. Si él es de Nazaret, entonces Él se identificará conmigo como persona rechazada. Y si Él tiene un reino, entonces quizá haya espacio para mí. Eso fue lo que pasó contigo y conmigo. Hubo espacio para nosotros. Y se burlaban de Él cuando ya estaba colgado en la cruz. Dice el verso 29 al 32, que también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando pueda lo lee en casa. Se burlaban de Jesús aquellos que estaban crucificados con Él también. Y los que pasaban también le injuriaban. No solamente Jesús soportó las burlas y la humillación en manos de los soldados romanos paganos, sino también por parte de los líderes religiosos de ese tiempo, porque ellos le injuriaban meneando la cabeza, escarneciendo, y decían unos a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Pero Jesús no lo hizo. Porque Jesús no quiso bajar de la cruz, porque Él tenía otro evento más importante. Jesús resucita de entre los muertos y aún así ellos no creyeron en Él. Entonces,
Muchos de los sacerdotes eventualmente creyeron también, muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe, de acuerdo a lo que dice Hechos 6:7. Pero cuando Jesús está en la cruz, dice el texto que leíamos, que hubo tinieblas sobre la tierra. Las notables tinieblas mostraban la agonía de la misma creación en el sufrimiento del Creador. Marcos pone en claro que estuvo oscuro por 3 horas, porque dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús está allí, dice, Dios mío, vuelve a citar el Salmo 22. Jesús declara que Él cumplió el pasaje, en tanto su agonía como su victoria. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús conocía el gran dolor, el gran sufrimiento que estaba pasando, pero nunca conoció una separación del Padre poderoso, nuestro Dios. Nunca, porque ahí estaba también Él, padeciendo juntamente con Jesús. Y entonces, mientras Jesús está colgado en la cruz, sus oyentes malinterpretan al tomar parte de un todo. Él dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero ellos entendieron y escucharon, según esto, Jesús dijo, Eloí, no Elías, sino que también escucharon una palabra de lo que dijo. Y esto no es así para nosotros como seguidores de Jesús. Nosotros no solamente escuchamos una palabra de Jesús, sino cada palabra que procede de la boca de Dios. Hermanos, Jesús da un gran grito y expira. Jesús fue torturado de una manera tremenda y fue debilitado. Sin embargo, Él estaba consciente y era capaz de hablar bien hasta el momento de su muerte. Él no necesitó la droga, les decía yo. Entonces los resultados visibles fueron inmediatos. Cuando Jesús muere, los resultados visibles fueron inmediatos, porque el velo del templo dice que se rasgó en 2 de arriba abajo. Ese velo rasgado significa que ahora el hombre tiene acceso libre al trono de la gracia por medio de la cruz, y que nadie jamás debe de pensar que Dios mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces, amados hermanos, verdaderamente, dice el centurión, verdaderamente este era hijo de Dios, porque el centurión vio a Jesús por quien Él era. Y es una ilustración de que todos los que vienen a Jesús a través de la cruz somos hijos de Dios, porque en la cruz las personas vieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto cumple la promesa de Jesús cuando dice en capítulo 12 de Juan, verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos a mí atraeré. Este centurión vio muchas personas, quizás muchas personas crucificadas antes de Jesús, pero había algo muy notable en Jesús, que Él dijo algo que no podía decir nadie más. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había muchas mujeres. Dice ahí que estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé y otras muchas más mujeres. Déjeme le comento lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar en todo el sacrificio y en toda la maldad con que fue llevado a la cruz, toda la burla de la que fue objeto, todo el odio con que fue sacrificado, solo podemos pensar en todo el amor que había en Él por cada uno de nosotros los pecadores. Es muy importante que cada día pensemos bien, con ese mismo amor que lo llevó a la cruz, sigue estando allí para nosotros hasta que lleguemos a la estatura de la fe de Él. Es una muestra del amor que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos. Quiero concluir diciéndole lo siguiente: debemos comprometernos en andar de manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. La responsabilidad cristiana que refleje las virtudes que hemos recibido de Dios, como es la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y no olvidemos, amados hermanos, Cristo te ama. Cristo te ama. Mis amados hermanos, soy su hermano Rafael González desde México, que se despide de ustedes. Paz a vosotros.